Dale. Adelante. Bueno, como todas las semanas, hoy viernes, nos juntamos con Marcelo Colucci, tenemos una invitada casi que es un lujo, es psicoanalista de oficio y buena gente de profesión. Mm. Norita Merlín, gracias por acompañarnos. Al contrario, muy agradecida por la invitación. Eh, Queríamos hablar un poquito sobre este libro que acaba de salir, que sos coautora junto con Santiago Levín, Sergio Zabalza y Enrique Carpintero, El goce de la crueldad, porque tratando de ser sucinto, ustedes definen la crueldad como un instrumento estratégico que genera parálisis social y esto permite implementar las políticas que está llevando adelante el presidente Milei hoy en día. Mm. Corregime, No, no, Norita. no, es así, pero el tema es bien complejo, ¿no? Sí, En el sentido de que, bueno, hay que pensar también cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos hasta acá, porque no hay que olvidarse que es un modelo y es un gobierno que fue elegido por la mayoría social con un personaje que portaba una motosierra y que decía lo que decía, ¿no? Que vengo a destruir el Estado, que el curro de la justicia social. Y bueno, entonces, yo creo que hay una pregunta, si querés, teórico-política, que hay que desarrollar, que es cómo llegamos hasta acá, cuáles fueron los mecanismos de despojo cultural que engendraron en democracia el huevo de la serpiente, ¿no? Porque ahí es como que no la vimos, no la vimos. Y esto fue un engendramiento que no nació de un repollo. Acá hubo un engendramiento en el seno de la democracia, ¿no? Y creo que vamos a llamarlo así, un error o un pecado que cometió el campo popular es esa ceguera, esa subestimación de este engendramiento que, bueno, es verdaderamente un neofascismo. Es, ¿no? el simplismo de decir esto no nos puede ganar. Claro, pero claro, claro, y nos ganó este plan de crueldad. Entonces, yo creo que eh, hay que hay que tener en cuenta el contexto del engendramiento, ¿no? Porque, bueno, veníamos de un gobierno neoliberal, otro gobierno que traicionó su base electoral, que fue el de Alberto Fernández, ¿no? Que incumplió con el mandato popular, y nos agarra la cuarentena, bueno, la pandemia, la cuarentena, y entonces cuando estábamos todo el campo popular militando el cuidado y el quédate en casa, entonces, ¿qué pasó? De la noche a la mañana cayó la imagen presidencial por una foto y por un vacunatorio VIP. Es decir, de la noche a la mañana apareció una foto festejando, ¿no? Festejando, incumpliendo lo que todos estábamos militando en nuestras casas. ¿No? Nadie se veía con la familia, con los amigos, no despedíamos a los muertos, no acompañábamos a los enfermos. Entonces estábamos todos aislados, menos el presidente y vamos a llamarlo la casta por lo que vino después. Entonces, de ahí en más, con esa foto, se cayó la credibilidad del Estado, se cayó la credibilidad del cuidado, y tomaron consistencia todas las teorías conspiranoicas, ¿no? Que el virus es un invento, y es como que si rastreas, el presidente de ese momento, Alberto Fernández, gozaba de aceptación y
cayó en picada, y pero de con una toda aceptación razón. altísima, cercana al 70%. Claro, pero esa foto fue una tremenda decepción, ¿no? Entonces, claro, ahí es como que tomaron consistencia todas las teorías conspiranoicas. Y bueno, entonces de ahí en más, este, se fue alimentando la increencia en la política, la increencia en el Estado, y bueno, y con todo ese enojo, ese afecto de bronca, de angustia también, porque el, el coronavirus y la pandemia, y la cuarentena fue una situación de mucho sufrimiento social. Por ejemplo, en salud mental aumentó todo lo que vos quieras, desde en cada etapa o en cada rango etario se produjeron características de sufrimiento específicas. Yo te puedo, si quieren otro día me invitan para hablar de ese tema, pero digamos que desde los niñitos chiquitos, antes de entrar al jardín, desde los adolescentes, la tercera edad, cada rango etario tuvo su padecimiento, ¿no? Y aumentó la violencia doméstica, el alcoholismo, todo lo que se te ocurra, a tal punto que la salud mental cobró por un lado, importancia interesante, porque en el sentido de comenzaron a darle bolillas, ¿no? A la salud mental, que eso está bien, pero paradójicamente, bueno, es dramático el desborde en aumento de todo lo que se te ocurra, insomnios, angustias, venta de psicofármacos, etcétera, etcétera. Todo en aumento. Nosotros estamos desbordados también en la atención de salud mental, en lo público y en lo privado. Bueno, más la caída del presupuesto en las instituciones, esto ya es otro tema, pero lo que quiero decir ahora es el aumento en la demanda en salud mental, pero voy al punto de que fue un momento de muchísimo sufrimiento, que ese sufrimiento y ese enojo fue capitalizado por la derecha. Claro, el poder hegemónico hizo jalea con eso. Claro, claro, fue capitalizado y aprovechado por la derecha para decir, son todos casta, ¿no? Todo es una estafa. Y Sumale un bueno, profundo antiperonismo en un sector de la sociedad, más redes sociales. Claro. más los jóvenes despolitizados que se sintieron identificados con este personaje outsider de la política, despeinado, que venía con su camperita, ¿no? A cambiar todo. Y bueno, y entonces más la revolución tecnológica, porque la revolución tecnológica estaba en curso, pero con la pandemia del coronavirus se precipitó. Entonces la vida se virtualizó. Entonces empezaron los Zooms, ya habían empezado, pero quiero decir, empezamos el home office, las clases virtuales, y fue todo muy traumático porque nadie estaba preparado, ¿no? Los docentes ni sabíamos lo que era un campus virtual. Entonces nos hablaban campus virtual y pensábamos que era Marte. Pero claro, o nos decían Zoom y que el único Zoom que conocíamos era el de la máquina de fotos. Entonces, bueno, es como que de un día para el otro quiero decir, hubo un efecto traumático en todos los sentidos. Entonces, en las redes sociales que fue muy doloroso para la subjetividad. Es un cambio en las costumbres, ¿no? Un cambio en los lazos sociales. Entonces, en el seno de las redes sociales empiezan a emerger estos tipos de la libertad avanza, de la ultraderecha, ¿no? Que también es un fenómeno global, porque tenemos a Trump, tenemos a Bolsonaro, tenemos distintos especímenes, Meloni, etcétera, etcétera, pero en nuestro país tiene esta emergencia, tiene características muy específicas, donde acá nosotros observamos un goce de la realidad. ¿Qué quiere decir esto?
una satisfacción en hacer daño, ¿no? Donde en otras épocas hubo daño, también por ejemplo, en el golpe del 76, en la dictadura, que fue la más brutal de todas las dictaduras, el terrorismo de Estado, pero hubo tremendo daño, pero se hacía clandestinamente el daño. No, ahí aparece la figura del campo de concentración, de los desaparecidos, ¿no? No es que a la luz del día, venían encapuchados y te secuestraban a la madrugada eh, esto no, esto es la motosierra y se aplaude con los despidos y se aplaude y se exhibe, ¿no? Todo a la luz del día, la indiferencia social, el sacarle los remedios a los discapacitados, a los enfermos, a reprimir a los jubilados, como un acto virtuoso. Entonces, ese odio y esa crueldad está tomando el tejido social, está tomando, es contagioso eso, ¿no? Entonces, claro, y acá se juntan muchas cosas, porque están los afectos, que son los afectos estos del odio, el goce de la crueldad, más las redes sociales. Las redes sociales tienen sus características, entonces lo que producen estas redes sociales son un dispositivo de obediencia hipnótica. eh, es obediencia hipnótica porque, bueno, viste, un tema se junta con el otro, pero el capitalismo fue mutando, fue mutando. Entonces, el capitalismo industrial, donde había una explotación y el capitalista se quedaba con la plusvalía del trabajador o del proletario, bueno, no, ahora no es eso, se quedan con nuestros datos. Sí, no es la ganancia en dinero. Se quedan con nuestros datos y nos controlan la vida. Y te aviso que no soy paranoica, pero es todo un dispositivo donde nosotros mismos somos los amos, no los amos, los siervos que nos creemos libres, que nos creemos individuos libres y que no hacemos más que aumentar a los señores nubelistas, que son los dueños, ¿no? del planeta, que son bueno, son los dueños de Amazon, de Facebook, bueno, de las plataformas, que entonces, ¿nosotros qué hacemos? Arrendamos una nube, pagamos, al mismo tiempo ofrecemos nuestros datos, al mismo tiempo nos digitan nuestras elecciones. nos manipulan. Claro, nos manipulan. Entonces, nos digitan a dónde vamos a ir a comer, qué vamos a comprar, ¿no? Porque además es todo, hay perfiles de personalidad, ¿no? Que ese es el algoritmo. Y Claro. bueno, ahí está. Entonces, ¿viste lo que decía Margaret Thatcher del neoliberalismo? La economía es solo el método, el objetivo es el alma de las personas. Bueno, esto es lo que se está cumpliendo. Van por nuestras almas, porque el neoliberalismo se articuló a la revolución tecnológica. Le vamos a dejar a Marcelo, con el cual Sí, creo que sos coautora de un libro de Claxo también, ¿no? sí. Marcelo, eh, todo suyo. Bueno, sí, comparto totalmente lo que está diciendo Nora y lo ampliaría un poco, porque este es un fenómeno que, por supuesto, en Argentina tomó estos ribetes tragicómicos, patéticos, ¿no? Con un personaje, es un loco, bueno, no es un loco, ¿no? Actúa de loco, histriónico como el que más, ¿no es cierto? Ningún otro presidente de esta ultraderecha que va ganando lugar cada vez más en el mundo tiene las características de esto, un payaso histriónico, loco, que se permite cualquier cosa. Pero esto es un fenómeno que, por supuesto, tiene causas históricas. No arrancó en Argentina, ni arrancó ayer tampoco, o un año atrás, cuando ganan las elecciones. Fenómeno con otras características, si uno quiere, no tan apabullantes como las de Milei, ¿no? Pero este fenómeno ya hace un tiempo que se viene dando producto de un proceso. Nora dijo, nos agarró desprevenidos, no lo pudimos ver desde el campo popular, desde las izquierdas.
más bien nos están encegueciendo. O sea, el poder sabe lo que hace. Hace tiempo que nos ha puesto, desde siempre nos pone una venda en los ojos, ¿no? Este fenómeno de esta ultraderecha que crece, se enseñorea, toma el poder político y la gente, la gran masa, los que somos nosotros. En todo caso, nosotros pretendemos ser y somos críticos, podemos estar hablando de esto críticamente en un medio que lo ve alguna gente, mientras no, tenemos, no sé, 100 oyentes o 1000 oyentes, CNE, las redes sociales tienen millones de usuarios y de gente que queda cooptada por este discurso. Esto pasó en Europa. Vos mencionaste recién a Giorgia Meloni en Italia, que sube con la consigna de Dios, patria, familia, la misma consigna con que Benito Mussolini llegó al poder 100 años atrás, ¿no? En Alemania del Este, socialista, el socialismo real, ¿no es cierto? Por años ahí, un bastión de la izquierda soviética, bueno, ahí aparecen los grupos neonazis, los cabezas rapadas, ¿no? Y prácticamente a punto de ganar ahora la presidencia. En Hungría también, país del bloque soviético en su momento, un ultraderechista como este Orbán. En fin, en Holanda, ¿no? Un país tradicionalmente socialdemócrata, en Dinamarca, estas cosas que hasta uno se sorprende, pero ¿cómo es posible? Pasa todo esto, bueno, en Francia, a punto también de ser la principal fuerza política, ¿no? Con un discurso de ultraderecha, xenófobo, Hasta en Trump, ¿no es cierto? Alemania, En Alemania, por eso decía Alemania del Este, ahora la Alemania unificada, claro. no crece en todos lados, crece Sí. en Estados Unidos, ni se diga Trump, bueno, Trump es un Milei con otras características, con mucho más poder, porque obviamente es la primera potencia capitalista del mundo, Milei lo mira con asombro o con envidia, qué sé yo. Pasa en la India, Narendra Modi, 3 veces ya va ganando la presidencia, un hinduista fanático, seguidor, dicho por él, incluso seguidor de Mussolini y de Hitler, que presenta estas características de, bueno, nosotros los hindúes sí, los que no son hindúes hay que segregarlos, hay que matarlos. Se vive de otra manera la xenofobia, y no es cierto, el país enorme, que yo, 3/4 partes son hindúes, toda esta cosa de la religión, la etnia, pero muchísima gente no, musulmanes, etcétera. Hay una campaña así de exterminio prácticamente contra el que no es hindú. O sea, estos fenómenos se ve que se están globalizados. Hablaste de Bolsonaro, Piñera en Colombia, antes que llegara Petro, ¿no? En fin, en España, Vox, todos estos grupos de ultraderecha que levantan un discurso realmente nazi, fascista. Lo terrible, digamos lo curioso, pero lo terrible, lo patético es que la gran masa humana entra en este juego, nos hacen entrar. Y por supuesto, todo esto que dijiste, ¿no? Es así totalmente. Esta nueva cultura digital, esta nueva cultura de la virtualidad, este hecho civilizatorio que es esto, ¿no? Este mundo virtual, ¿no? Llegó para quedarse, pero fíjense, en los años 80, 1980, hay autores, Brzezinski, Wolfowitz, Alvin Toffler, todos ideólogos de la ultraderecha norteamericana, ¿no? Hablaban de esto, de que tenemos que llegar al trabajo hogareño, porque esto trae una serie de beneficios para la gran empresa, para el capitalismo, para el capital. Cero sindicatos, cero organización, que la gente se quede en su casa, no salga, trabaja desde ahí. Por supuesto, esto es una vanguardia. Muchísima gente en el mundo todavía trabaja como Quédate en proletario. casa y tapate la boca es una simbología terrible. Total, ¿no sé? Y lo Y, que pasa es claro, que y se la cumple. motosierra acá. Claro. Y la Claro. motosierra como símbolo, ¿no? Elon Musk también levanta una motosierra que le regala a Milei, además. Yo diría, bueno, porque son temas para hablar horas, ¿no? Hay varios factores que lo explican esto. El auge las décadas del neoliberalismo, digamos desde los 70 en adelante, llevamos medio siglo con estas políticas, que para nosotros son un escándalo, para la gente joven son lo normal, gente que nació, pero me consta, conocemos jóvenes, trabajamos con jóvenes, gente que no sabe lo que es un sindicato, gente que no sabe lo que es jubilarse en el mismo puesto que entras a los 20 años. Eso no existe. Todos contratos precarios. Bueno, el neoliberalismo Hoy se con llama un... movilidad laboral.
Sí, Por igual supuesto, y viceversa. Nosotros desconocemos el mundo de la juventud también. también estamos Eso también, involucrados. ¿no? Sí. Bueno, Porque me parece que también es una falla de la política, mm, no haber escuchado a los jóvenes. No solo haber escuchado, no escucharlos, porque no es que están completamente despolitizados, es que les importan otro tipo de demandas. sí, Este, sí, sí. No, sí, eso es cierto. Por eso el trabajo político, los que seguimos pensando en un mundo postcapitalista, llamémoslo como que un mundo más justo que esta locura que vemos, ¿no? Sobra comida y se bota comida a la basura para mantener los precios. Es realmente un disparate. Y la industria más desarrollada del planeta, incluso las tecnológicas ya toman parte de esto cada vez más. La corporación esta industrial militar es la industria militar, con facturaciones increíbles. O sea, lo que más se está desarrollando en el mundo es un instrumento para matar, ¿no? Ojalá que nunca se use ese armamento nuclear y todos estos armamentos perversos que existen, terribles, ¿no? Es cierto que, claro, que el campo popular, la izquierda, quedó desfasada, pues no nos han permitido seguir ese ritmo, no pudimos, no sabemos seguir ese ritmo. Ahora, Marce, ahí me da el pie para lo siguiente, porque insisto, frase remanida, pero acá el tiempo nos esclaviza y nos acota. ¿Cómo te imaginás? Porque en el diagnóstico que hizo Nora y que estás ampliando vos, coincidimos rápidamente y nos vamos a poner de acuerdo. ¿Tiene profilaxis esto? ¿Cómo salimos? Dame tu opinión y démosle el pie a Norita. Bueno, yo diría que sí, que está muy difícil encontrar esos caminos, pero esto no puede ser eterno. Claro, la sensación del capitalismo global, súper dominante hoy día, es que, bueno, esto se habla ya del tecnofeudalismo, o sea, una tecnología del siglo XXII ya para volver al medioevo europeo. Los grandes señores feudales que son, y recién lo mencionaste vos, ¿no? Esto, los dueños de estas megaempresas cibernéticas, ¿no? Que realmente digitan nuestra vida, manipulan nuestra vida. La tarea se ve dificilísima, titánica, pero bueno, si uno es coherente con ese pensamiento dialéctico, bueno, nada es eterno. Pero claro, ¿por dónde encontrar esos quiebres, no? Claro, la juventud no es que sea tonta, pues, se la ha llevado a un punto de despolitización, eh, tiene intereses que no son los de nosotros, los viejos, con perspectivas políticas. Claro, ¿por dónde entrarle? Creo que eso es lo que estamos buscando denodadamente. Yo no tengo la respuesta. Nadie. Lenin decía hace 150 años, ¿qué hacer? Creo que esa pregunta sigue siendo absolutamente válida. ¿Por dónde? Sindicatos están cooptados. La lucha guerrillera, eso ya es imposible en términos técnicos. Las elecciones democráticas, bueno, sabemos que eso tiene un límite muy ahí nomás. Petro ahora está logrando cosas, llevó a la cárcel a Uribe. Ya Marco Rubio, el secretario de Estado, ya dijo, no nos gusta eso. Así que tendrá sus días contados. Bueno, por supuesto, Colombia es Colombia, Estados Unidos es otro país. Pero claro, ¿por dónde golpear? Está difícil, no se ve, pero pensemos esto, ¿no es cierto? La historia no está terminada. No es cierto eso que dijo aquel ideólogo gringo, Fukuyama, ¿no? Hay que buscar esos caminos y en eso estamos, creo. Y estos debates que se van abriendo acá en medios alternativos, creo que son, bueno, granitos de arena que van En contribuyendo. una playa muy grande. Así como están despolitizados los chicos, están deshistorizados también, que creo que eso es grave. Nora, me encantó el diagnóstico, lo comparto, adhiero, firmo al pie. Dame algo de profilaxis. no, sí, sí, yo soy una pensadora de la cultura y soy una militante política, entonces el pesimismo no va para mí. Entonces, yo creo que hay que aceptar la derrota sin identificarnos al derrotado, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué hacer? Empezar a escuchar. Dejar de lado todo nuestra caja de Prejuicio. herramientas de otras épocas porque no sirve, no va más, no va más. Y empezar a escuchar, ¿no? No solo a la juventud, porque hay una colonización
de la subjetividad, donde estamos todos ahí, ¿no? Inclusive el campo popular también, inclusive el campo popular, que están, este, que se producen batallas de odio también, ¿no? Por un candidato, por un hombre, una lucha a muerte, ¿no? ¿Esto qué es? Entonces, ¿qué hacer? Mira, Freud ubicaba tres tareas imposibles. Vos sabés que Lacan establece el discurso capitalista. El discurso empieza a pensar el capitalismo como un discurso. Entonces, todos los discursos tienen su lugar de imposibilidad. El discurso capitalista, dice Lacan, rechaza la imposibilidad. Ahí donde hay un imposible, te mete te lo completa con un agujero, con un psicofármaco, con un objeto tecnológico, ¿no? Entonces vos sos feliz, feliz, la felicidad de Coca-Cola. Claro. Entonces, ¿no? Entonces, estamos todos ahí, la eternidad, la juventud eterna, no hay paso del tiempo, todo es posible. Entonces, ¿qué hacer? Emprendedorismo. Claro, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Freud ubica tres imposibles. Tres, dice Freud, hay tres tareas imposibles: educar, gobernar, analizar. Entonces, ¿qué digo yo? Reinstalar lo imposible. Es decir, ¿no? Educar, educar, hacer política, politizar y analizar. Analizar, psicoanalizar. Entonces, son tres tareas que no es cualquier educación, porque están pensando en la educación como cómo hacer para que el niño sepa ganar dinero. Entonces, no es esa clase de educación, sino una educación emancipatoria, una política emancipatoria, cómo construimos un Estado al servicio del pueblo, cómo organizamos un pueblo, cómo articulamos el sufrimiento, cómo construimos un futuro, porque Patria o colonia. nos arrebataron, como vos decís, la memoria, nos atacan todos los centros de memoria, nos atacan la identidad popular y nos dejan sin futuro, en un presente continuo. Entonces, lo que hay que hacer es reinstalar el futuro, preservar el pasado, no como una cuestión melancólica tradicional, sino actualizado en el presente, ¿no? Como desde dónde venimos, hacia dónde vamos, inventar un horizonte utópico, un horizonte de futuro, porque no tenemos proyectos, no tenemos sueños. Entonces, por eso digo, reinstalar los tres imposibles que propone Freud, que son, ¿no? Al servicio de la emancipación. Y bueno, entonces, ¿cómo se hace? Articulando los sufrimientos, articulándolos, porque cada uno está sufriendo individualmente porque han roto el tejido social. Entonces, articulando los sufrimientos y organizando la esperanza. Eso, entonces volver a pensar lo común y volver a pensar el Estado. El Estado, tiene que haber Estado, y un Estado al servicio de los intereses del pueblo, Y si sin no, miremos duda. China, ¿no? Si no, miremos China, claro, Norita, claro. antes de darle el paso, nosotros tenemos como costumbre, yo lo someto casi al pobre Marcelo Colucci a que él hace un cierre que me da esperanza para seguir. Pero antes de eso, nosotros te quisiéramos comprometer, lo arreglamos por privado, qué día de la semana nos dispensás media hora y sigamos hablando de estos temas. Bueno, eso lo pensamos, lo Dale, pensamos. dale. Este, Marce, es todo tuyo el cierre de los 2 minutos esperanzadores para que sigamos aferrados Bueno, a algo, que ujú. pongamos en valor las utopías y que seamos capaces de seguir soñando. Y sí, hay que seguir soñando. Dijiste una frase que me gustó mucho, ¿no? Era organizar la esperanza. mm, La esperanza está aplastada hoy día, ¿no? mm, Un jesuita de izquierda, un economista muy pila, es Javier Gorostiaga, ya muerto, ¿no? En Argentina creo que no se lo conoce mucho.
dijo alguna vez cuando caía el muro de Berlín, ante toda esta avalancha derechosa, los que seguimos teniendo esperanza no somos estúpidos. No, sin duda, como para hacer un cierre que nos dé esperanza. Claro, hablaste de lo imposible. Bueno, una pintada del muro que apareció en los muros ya del Mayo francés, ¿no? Mm, 1968, histórica, pintada. Creo que con esto hay que tomárselo en serio, ¿no? Seamos realistas, pidamos mm, lo mm. imposible. Bueno, claro, hoy Claro, día los y caminos sí, están cerrados. eh, Sí, por supuesto, están cerrados, pues, pero no está terminada la historia, ni mucho no, menos. no. Nosotros hablamos, somos gente que tiene acceso a Internet, comemos todos los días, bueno, pertenecemos al 15% de población que más o menos tiene satisfechas ciertas necesidades. 85% de la humanidad son datos oficiales que da Naciones Mm, Unidas, que no sirve para nada, pero da datos por lo menos. Pasa penurias indecibles, no come, no tiene agua, no tiene internet, vive en la postración total, ¿no es cierto? Y si tiene un teléfono celular es para recibir memes que lo siguen alienando. Bueno, claro, la esperanza no hay que perderla, ¿no? Actuemos con el pesimismo de la razón y con el optimismo del corazón, dijo un famoso pensador italiano, ¿no? Comunista, mm, Gramsci. mm, Bueno, dejemos esa cuota de esperanza y hablemos de nuevo. Bueno, mm, Nora, vos dirás si se puede la semana que viene. Creo que el tema da para muchísimo más, ¿no? ujú, sí. Agradecerte infinitamente, Nora, a vos, Marcelo, desde ya, pero vos sos casi de la casa, Marce. Y es un gusto, y yo creo que lo que queda acá es esta semillita de muchachos, las utopías son posibles, los sueños, hay que ponerlos en valor, y para eso Mm, hay que empezar a trabajar, ¿no? Romper la brecha esta de los jóvenes, volver a mm, recrear la historia, volver a saber que el Estado hace cosas y convencerlos con elementos contundentes que la teoría del derrame y todo esto, el derrame se toma el mismo que se tomó el de la copa. El Estado es el único que puede concurrir en resguardo del más débil, de los que menos tenemos. ujú. Norita, un abrazo inmenso, 1,5 millones de gracias y seguimos en contacto. Sí, bueno, un abrazo para cada uno de ustedes y Nos la vemos. seguimos, sí. Bueno, chau, chau. Gracias. Chau, Nos chau. vemos. Chau, Chao. Marce. Nos vemos. San Rafael, tu municipio.